sujeto de la oración tiene diferentes funciones, ¿no es cierto? Cuando decimos oración, hablamos obviamente de sujeto, no se olviden de eso. Entonces aquí dice sujeto tácito con verbos personales. Los verbos personales sabemos cómo identificar, ¿no es cierto? Porque tienen aquí, como dice, espero que se vea la flecha, tienen persona y tienen número. Entonces, miren, salimos, tiene la persona, es nosotros, tiene el número, es plural. Entonces, cuando se dice sujeto tácito, no está escrito tampoco dicho, simplemente se sobreentiende por el contexto. Eso es lo que quiero que se entienda. Practico deportes los fines de semana. Entonces, en este caso, chicos, en este caso, también existe una persona y también existe un número. La persona va a ser la primera del singular y el número va a ser obviamente singular. ¿No es cierto? Porque el lenguaje se maneja como número a singular y plural. Eso que se entienda muy bien. Y así en este caso también, ¿no? Por eso está este circulito con una rayita, porque nos está indicando que hay un morfema cero que está ahí, pero se sobreentiende. ¿Ya? Se sobreentiende que no existe, ¿no? Escrito o dicho esta palabra, esta persona. Esos son los verbos personales, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Sujeto tácito con verbos personales. ¿Cómo distingo, profe? De acuerdo al verbo, a la desinencia, al lexema. Voy a distinguir, ¿no? A esto es nosotros. Clarito, clarito, no hay necesidad, porque ustedes saben hablar español, todos sabemos hablar español. Tal vez no conocemos, pero ahora ya estamos conscientes de ello, ¿no? Conscientes de que existe una gramática, existen reglas, existe todo eso. Muy bien. Ahora, en esta parte que es tal vez algo nuevo para algunos, pero siempre ha existido esto, solamente que está un poco actualizado, el sujeto tácito, ¿ya? Con verbos no personales. Sabemos que el glosario de términos gramaticales es nuevo, es reciente, entonces se ha tomado en cuenta gracias a este glosario. ¿Listo? Los verbos no personales, hagan memoria, están a más adelante, ¿no? Es un sinónimo para decir a los verboides. ¿Se acuerdan los verboides? Las primeras terminaciones, ar, er, ir, ¿no es cierto? Primera, segunda, tercera conjugación. Los verboides como el gerundio, los verboides como el participio, ¿se acuerdan? Esos son los verbos no personales, ¿no? Pero cuando está en unas determinadas oraciones, como en este caso, funcionan como control. Por eso dice ahí, en estos casos hacemos referencia al denominado control. Vamos a decir que actúan como verbos de control. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué control? Porque van a controlar al sujeto. Entonces, vamos a dar este ejemplo. Yo no sé hacer raíces cuadradas. ¿Ya? En este caso, el control, ¿no es cierto? El control es este verbo hacer, es un verboide, un verbo no personal, no tiene persona, pero como está en este caso, en esta oración, pueden observar esta oración, yo no sé hacer raíces cuadradas, tiene un sujeto tácito. ¿Cuál es ese? Es el yo, porque fácilmente yo puedo decir, yo no sé raíces cuadradas. Yo no hago raíces cuadradas. ¿Ven? Como su sujeto de... Claro, no está conjugado, profe, porque es un verboide, pero se sobreentiende, ¿no? Que está este sujeto que es yo, este antecedente. Por eso justo aquí está este morfema, ¿no? Este circulito con una rayita que menciona un morfema cero, que no está escrito, no, ni dicho, pero que se sobreentiende. Por eso se los llama de control. A ver, voy a agrandar un poquito más para que puedan observar, ¿no? Con los verbos no personales, los verboides. Yo no sé, ¿no? Raíces cuadradas. Y puede ser también, yo no hago raíces cuadradas. Entonces, va con ambos verbos, este yo. Entonces, no importa que esto esté en infinitivo, también tiene un sujeto tácito. ¿Ya? A ver, vamos a analizar otro, tal vez. Yo iré en el tren. ¿Ya? Podremos decir también, yo leeré una novela en el tren o en el tren yo leeré una novela. Entonces, como no está conjugado, este leyendo está en un verboide infinitivo, se sobreentiende que también el sujeto es yo. Por eso se dice sujeto tácito, ¿ya? Y finalmente tenemos a este sujeto que dice con verbos y oraciones impersonales. Esta palabrita nos va a ayudar muchísimo porque dice impersonales. Para nada tienen persona. Son los verbos del clima.
¿ya? Y no es exigido aquí, como dice, es un sujeto no expresado, es decir, no está escrito ni dicho, no argumental, sabemos que el argumento es una explicación, es algo necesario del verbo, entonces no necesita argumento, no necesita sujeto, e incluso te dice este conector, es decir, te va explicando nuevamente de otra manera, no es exigido y es obviamente desconocido. ¿No es cierto? No. ¿Cuál será pues su sujeto? No, no tiene, profe, no tiene para nada. Entonces, miren, a ver, vamos a observar nuevamente más de cerquita estos verbos impersonales. Generalmente son todos los verbos, ¿no? Del clima, ¿no? Graniza, llueve, nieva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiero que se entienda, ¿no? Ok, por eso aquí dice llueve y está este morfemita aquí con un circulito el morfema cero porque no necesita, ¿no? No está escrito ni dicho, pero tampoco necesita, ni siquiera se sobreentiende porque no hay. Por eso dice, ¿no? Sujeto con verbos impersonales. ¿No? Entonces, sujeto tácito, no argumental, ¿no? Sujeto tácito, no argumental, no está el sujeto. Eso significa sujeto tácito, no está. Pero en este caso ni siquiera se sobreentiende porque no existe. Por eso dice ahí, no argumental. Tampoco se puede decir nada acerca de este verbo porque no lo necesita. Ahora, si tú le metes ayer o mucho, esos son adjuntos, ¿no es cierto? Ayer llovió mucho, hoy llueve mucho, no sé. Entonces, puedes colocar, pero la esencia es obviamente el sintagma verbal, el verbo llueve, ¿no? En el inglés hace una comparación, it rain, sí necesita, porque es inglés, ¿no? Todo necesita un sujeto. Entonces, por eso los gringuitos a veces se preguntan, no, llueve, pero ¿qué llueve? ¿Quién llueve? ¿No? Ellos se preguntan eso. Entonces, es difícil para un extranjero entender esto de que simplemente con decir llueve ya se entiende. Ahora esta partecita muy importante. ¿Cómo reconocer el sujeto? Gente, chicos, en carrera lo que utilizaba es la número dos, ¿no? La número dos, haciéndome esa preguntita. ¿Quién o qué realiza la acción? Porque el sujeto no siempre es quién, puede ser un qué, puede ser una cosa, ¿no? Que realiza la acción, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a mí, o sea, simplemente les comento eso. Y en el uno, ¿no? También hay otros que son muy capos en esto de morfología, entonces notan el número y la persona. Inmediatamente, si dice salimos, entonces su sujeto está implícito y obviamente es nosotros, porque dice salimos, ¿no? Plural, entonces la primera persona del plural. Entonces, eso también pueden hacer ambas cositas se necesitan para encontrar el sujeto, pero a mí personalmente el que más me ha ayudado es la número dos, de cómo encontrar con esa pregunta. Obviamente esa pregunta tiene que ir pegada al verbo conjugado, ¿no? ¿Quién hace? ¿Quién toma? ¿Quién come? ¿Quién cocina? Así, etcétera. Y la respuesta tendría que ser obviamente el sujeto. Por eso dice aquí, la respuesta a la pregunta debería indicarnos el sujeto de la oración, ¿ya? Y si digamos no responde, entonces puede ser un verbo impersonal, porque ya no puedo decir yo, ¿quién llueve? No puedo hacer eso. Quien llueve no tiene sujeto, no necesita, ¿no? Entonces a eso me voy. Bueno, explicando eso, chicos, hemos hablado tal vez de manera parcial, pero yo creo que entendemos por qué hemos llevado esto en todo momento, ¿no? Este el complemento indirecto y todo esto de régimen verbal, el locativo, etcétera, etcétera. Hoy nos compete qué cosa, chicos, hablar de estos adjuntos. A ver qué onda, cómo son los complementos adjuntos del verbo predicativo. Ahí está su título bien bonito, ¿no? Complementos adjuntos. ¿No? También se los denomina complementos adjuntos. Entonces, en este caso vamos a estudiar a quién esencialmente, a este complemento circunstancial, que ya hemos dicho que puede o es una circunstancia, ¿no? Una circunstancia de tiempo, de lugar, etcétera, etcétera. Es una función sintáctica, nos dice, mire, que corresponde a los modificadores adjuntos. ¿Por qué sintáctica? Ya hemos dicho, porque tiene función, se combina con otras palabras y obviamente al combinarse tiene otra función. Por eso se dice función sintáctica, ¿ya? Entonces, obviamente dice y te explica nuevamente, es decir, entiendan que es un conector que te dice, te voy a explicar de otra manera, ¿no? Todo tiene razón de ser. Los
a los complementos, dice, de estos no seleccionados semánticamente, o sea, que no necesitan semánticamente los verbos a este complemento circunstancial. Acuérdense que la semántica estudia el significado. Entonces, acuérdense cuando yo digo el verbo compro. Entonces, no me exige un circunstancial. ¿Qué me exige? Me exige un directo, un complemento directo, me exige una valencia, incluso doble, ¿no? Necesita un sujeto y necesita también un complemento directo. No me exige un circunstancial. Por eso dice, ¿no? De estos no seleccionados semánticamente, porque no son seleccionados semánticamente, por lo que es considerado prescindible, o sea, no exigido ni obligatorio. ¿Ya? Que puede eliminarse, sí, eso está, subrayen por favor, que puede eliminarse y aún la oración va a tener sentido gracias al verbo porque es el núcleo del predicado, el núcleo del sintagma verbal y también es núcleo de la oración. Si se han dado cuenta, el verbo está siempre presente. Muy bien. Ya dependerá si es un verbo impersonal, no personal, personal, mucho depende de eso, ¿no? Ok, es muy diferente, dice, miren aquí, diferente al respecto del complemento del régimen. El complemento del régimen no es lo mismo que esto. Si lo quitas, como que falta algo igual. Eso siempre nótese porque falta algo para que tenga un sentido completo. No olviden que semánticamente la oración tiene un sentido completo. ¿No? Simplemente yo no puedo decir em, beberé, pero ¿qué? ¿No? Entonces necesitan. El mismo verbo te pide. Entonces, ¿cuáles vamos a ver hoy? Vamos a ver todo esto. Por favor, sáquenle una foto así, pero con los ojos, ¿no? A ver cuán buena es nuestra memoria. Yo sé que es buena nuestra memoria, no subestimemos al cerebro, por favor. Vamos a ver 9 complementos. 10, perdón, ya estoy mal de la vista. Y las preguntas son estas, ¿no? Con las preguntitas yo creo no hay donde perderse. De modo, siempre les dije, ¿no? El modo, ¿qué significa? Significa la manera en que sucede algo, ¿no? En que sucede algo. Cuando digo sucede algo, me estoy refiriendo al verbo, ¿no es cierto? En que pasa algo, en que sucede algo. No se olviden que el verbo es proceso y etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera, ¿no? La manera, por decir un sinónimo para que se entienda mejor. De tiempo ya sabemos el lugar, también nos damos cuenta, la cantidad, la causa, la finalidad, la compañía, ¿no? De instrumento, con qué, ¿ok? Y el complemento circunstancial de medio, ¿no? De medio, ¿por medio de qué? ¿Se dan cuenta? Ya no la pregunta no va a ser cómo, así que no son iguales. La pregunta va a ser por medio de qué. Entonces, aquí están los ejemplitos para completar, ¿no? El significado de todo esto. Miren aquí, ¿no? Cada pregunta responde a esto. Entonces, la respuesta es el complemento circunstancial. Entonces, ¿qué me puede ayudar para poder, ¿no? Entender mejor, memorizar tal vez esto, chicos, que nos ayuda? A mí me ha ayudado bastante esto. Entonces, yo ya sabía la pregunta y ya sabía el complemento. Entonces, esto va ligado obviamente con esto, ¿ya? Y tal vez no se ha hablado mucho de esto, del complemento circunstancial de provecho, beneficio o daño. Entonces, ¿para o por quién? ¿No es cierto? La pregunta es, trajo un regalo para, para ti, ¿no? O para quién, también puede ser la pregunta, por eso está ahí, ¿no? Este slice, esta barra. Le dio una advertencia. ¿No? ¿Para quién? Para su hermano. Ok, lo hizo por nosotros. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces no hay donde perderse, no hay donde perderse. Y nunca hay que confundir con lo que hemos visto anteriormente, el complemento agente, el complemento directo, indirecto, porque eso es de acuerdo al verbo y tiene que estar porque es exigido por el verbo, si no, no tiene un sentido. Mientras que estos adjuntos podemos quitar, hemos dicho, y va a mantener, ¿no? Su estructura, su sentido, a eso me voy. Bien, las estructuras dice que suelen asumir estas funciones, ¿no? Estas funciones de complemento, porque los sintagmas van a estar en todo, ¿no es cierto? Si digamos va a existir un complemento circunstancial del lugar, podría ser cualquiera de estos sintagmas. Eso es lo que nos está explicando. Estas estructuras suelen asumir estas funciones. ¿Qué funciones, profe? Todo esto.
Todo esto, todas estas funciones, las 10 funciones que tiene, ¿no? Hablamos así en sintaxis, funciones, funciones, todo es función aquí, ¿ya? Entonces pueden ser estos, ¿no? Los sintagmas preposicionales que ya hemos visto, adverbiales, ¿se acuerdan? Núcleo, el adverbio, nominales, obviamente un nombre y las oraciones subordinadas que dependen de la principal, solitas no existen las subordinadas. Ok, ya no se consideran, dice, ojo, ¿no? Aquí podríamos colocar incluso un triangulito, ya no se consideran circunstanciales los complementos de afirmación, de negación, posibilidad o deseo. Todo eso ya no se considera. Esos más, sobre todo o ahora van a ser modificadores. ¿Ya? Entonces, estos son considerados, dice, modalizadores, ya un sinónimo, y se deben analizar como modificadores. ¿Se dan cuenta? Modificadores oracionales. Ya sabemos que es un modificador, generalmente va por delante, hemos dicho, ¿no ve? Ok, en el no quiero verte nos da el ejemplo. Igualmente consideraremos modificadores complementos, dice, a los de condición y a los concesivos. Condición ya sabemos, ese sí que aparece siempre adelante, ¿no es cierto? Si quieres, vienes, algo así, ¿no es cierto? Entonces, esa condición les explicaré. Y los concesivos, generalmente hay un obstáculo, pero pese a ese obstáculo se realiza la acción aunque, no sé, aunque vayas al gimnasio, no rebajarás de peso. ¿Se dan cuenta? O aunque vayas, entonces la acción no se realiza, o se realiza en este caso, ¿no? Concesivas, pues ese concesión, es que hay un obstáculo, hay un esfuerzo, hay un obstáculo ahí, ¿no? Que obstaculiza la acción, por eso se llaman concesivos, ¿no? Ok, entonces ya sabemos, ojo aquí, ahora los de afirmación, negación, posibilidad, deseo, condición, concesivos son modificadores, ¿ya? Modificadores, complementos, así los dice ahora, porque generalmente aparecen al principio, por esa razón. Ok, miren, y aquí te da incluso, ¿no? Aunque no quería, mis amigos se fueron, concesivo. ¿Ven cómo hay el obstáculo aquí? Nos explica con este ejemplo. Hay un obstáculo, ¿no? Entonces, pero se realiza la acción, pero hay un obstáculo. A eso me voy, que se entienda bien con este ejemplito. Eso es concesivo, concesión. Ahora, condicional, hay una condición que te ponen siempre, ¿no? Si yo quisiera, mis amigos se irán, ¿no? Ese sí no tiene tilde por si acaso, porque es un condicional, no, por favor, miren, hay una comita. Se dan cuenta para darse cuenta de que hasta aquí, señores, es la condición y luego está, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Si esa condición ocurre, ¿no? Entonces, por favor, eso tómenlo en cuenta también. Nuevamente, el complemento circunstancial, vamos a seguir analizando esto. En ocasiones, dice, suele modificar a todo el sintagma, dice. Entonces, de forma o que forma, perdón, el verbo junto a sus complementos argumentales. Entonces, ¿qué está diciendo? Que este complemento circunstancial algunas veces modifica no solo al verbo, sino a todo, ya lo que está acompañando al verbo. Mire. María, dice, llevó un regalo a sus padres. ¿Se dan cuenta? Para que la perdonaran, ¿no? Para que la perdonaran. Entonces, este para que la perdonaran tiene mucha relación con todo lo que está aquí entre corchetes. Es lo que nos dice esto. En ocasiones, no siempre, suele modificar a todo el sintagma que forma el verbo junto a sus complementos argumentales. Parece que es otro idioma, ¿no? Pero no. Sabemos que es sintagma, sabemos que es un verbo y también sabemos qué son los complementos argumentales, qué es un argumento, es la valencia y todo eso hemos hablado, ¿se acuerdan? Entonces, muchas veces o en ocasiones, ¿no? Sinónimos, el complemento circunstancial no va a modificar a todo esto que está en corchetes, ¿no? A todo eso. Claro, porque ese regalo lo compré obviamente para que me perdonaran, ¿no? Y obviamente ese regalo lo compré para mis padres, ¿no? Entonces, hablando así, ¿no? Cambiando un poco el ejemplo, que bueno, es lo mismo, pero para que se entienda mejor. Dice, donde el complemento circunstancial de finalidad
No modifica el verbo llevar, sino a todo el sintagma llevó un regalo a sus padres. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el verbo llevar, tenemos el complemento directo, un regalo, y tenemos el complemento indirecto a sus padres. Entonces, miren, ¿cuáles son los argumentos? Directo, indirecto y el verbo llevar. A todo eso modifica para que la perdonara. ¿Con qué finalidad, no? ¿Para qué? Para que la perdonara. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente nos explica. Lo voy a agrandar ya, chicos. Tal vez está un poco pequeñito la letra. Ojo, yo no hice las diapositivas, simplemente las recibí, ¿ya? ¿Cómo reconocer el complemento circunstancial? ¿Cómo hago esto? En primer lugar, entiendo que son circunstancias, ¿no? Dice, muchos complementos circunstanciales se pueden sustituir por un adverbio. Les dije, ¿no ve? Tiene mucha relación, tiene mucha relación. En morfosintaxis hablamos del adverbio, ¿no es cierto? El adverbio aquí, el adverbio allá. Ya en sintaxis hablamos del complemento circunstancial, porque realmente es una circunstancia explicada muchas veces por varias palabras. Entonces puedo hacer esta sustitución de un adverbio. ¿Se entiende, no? La mayoría de los complementos circunstanciales dicen pueden eliminarse. Entonces, eso también hagan, pueden eliminar mentalmente esto, obviamente, sin que la oración pierda sentido o que tenga significado. Dice, nuevamente el triangulito, no hay que confundir, dice, el complemento circunstancial del lugar con el atributo, ya, o locativo. Estos dos tienen mucha diferencia. El complemento circunstancial de lugar se puede quitar. Y hemos dicho, ¿no? Que los circunstanciales se pueden quitar, pero el atributo no. No se puede quitar porque ya tendría otro significado la oración. ¿Y cómo funcionan los atributos, profe? Ya hemos dicho en primer lugar con los copulativos, ser, estar y parecer. Entonces, si aquí simplemente, mira, sintagma preposicional en casa es un atributo locativo. ¿Por qué locativo, profe? Porque nos indica el lugar, nos indica el lugar. Y esto lo vamos a ampliar más en las diapositivas que vienen. No se preocupen, lo vamos a reampliar esta explicación, porque no hay que confundir, ¿ya? Existe el atributo locativo y existe el complemento circunstancial del lugar. ¿Cómo me doy cuenta, profe? Este lo puedo quitar, hemos dicho, ¿no? Pero este atributo locativo no puedo quitar, es necesario para que se entienda el verbo copulativo ser o estar o parecer. Muy bien, pasemos aquí. A la aplicación pasaremos. La aplicación, chicos, muy bien. Dice, trabaja muy disconforme en la fábrica. Miren, a ver, quitaremos esto. Aún tiene sentido, aún se mantiene. Trabaja muy disconforme, ¿no es cierto? Pero aquí le acompaña pues un adjunto que es un complemento circunstancial del lugar. Este de acá es complemento predicativo, ¿se acuerdan? No se olviden, por favor, de las abreviaturas, ¿ya? Trabajo, obviamente, es el núcleo, es el verbo, está en presente. ¿Y cuál sería el sujeto? ¿Qué tipo de sujeto sería? Sujeto tácito personal sería, ¿no? En verbo personal, porque este tiene su persona. Él trabaja, podemos decir, o ella trabaja, de acuerdo a la desinencia. Entonces, eso nos ayuda, chicos, ¿ya? Dice uno en la fábrica, te está mencionando cómo ha hecho el análisis. Puede ser sustituido por el adverbio ahí. Claro, porque nos dice aquí, ¿no? Puede sustituir por un adverbio este complemento circunstancial. Y lo hemos hecho. Ahora, el segmento en la fábrica puede ser suprimido, dice, sin que la oración pierda ese sentido. O sea, yo entiendo que está enojado y asimismo trabaja, no está conforme, se entiende. Ese es el significado que tú entiendes cuando lo lees, ¿ya? O cuando lo escuchas, ¿no? Acá, predicado nominal. Esto también explicaremos ya después de que ya hemos visto el complemento circunstancial, ¿no? El predicado nominal, perdón, por la letrita lo voy a agrandar siempre para que se entienda un poco mejor, ¿ya? Ay, 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 ay. Ay, 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 esto de la tecnología, chicos, ya. Mire, el predicado nominal, creo que es lo mismo. El predicado nominal dice designa la función sintáctica, nuevamente de sintaxis, realizada por un sintagma verbal encabezado. ¿Ya? ¿Encabezado por qué? Ahí está la confusión, por un verbo copulativo o semicopulativo, ¿no? Pues las funciones sintácticas, todo esto que está aquí, no las desempeñan los predicados, sino los argumentos y los adjuntos. Ay, ay, ya, profe. Entonces, aquí dice, ¿no? En este predicado, ¿a quién vamos a dar más importancia? A los argumentos y a los adjuntos en este predicado nominal. Esos son importantes, nos dice, ¿no?
Ok, porque el verbo que encabeza no es tan importante, sino lo que se dice acerca de ese verbo es súper importante. Por eso dice argumentos y adjuntos. Para poder analizar, es lo que está diciendo, a quién vamos a dar más importancia, en otras palabras, a los argumentos y a los adjuntos para encontrar lo que es el predicado nominal. Eso nos explica, por favor. Tradicionalmente, dice, se entenderá que se trata del predicado de la oración copulativa. Eso nos dice tradicionalmente, diremos, ah, esta es una oración copulativa, ¿no? Formado por un verbo copulativo, ¿no? O más un constituyente nominal, o sea, va a tener otras cositas, un constituyente nominal, un nombre puede tener, un adjetivo puede tener, que denota propiedad o el estado al que se atribuye, ¿no? Al sujeto. Entonces nos está diciendo, puedes acompañar a este verbo copulativo, puede acompañar un nombre, puede acompañar un adjetivo. ¿Listo? Que obviamente esos van a actuar como unos argumentos y como unos adjuntos, que es lo que nos interesa para encontrar el denominado, ¿no? Predicado nominal, ¿ya? Aunque se constituye un término tradicional, dice, el término predicado nominal está explicando por qué este término se considera hoy controvertido, ¿no? Hay una disputa entre gramáticas o gramáticos, ¿no? Dicen, esto puede ser o no puede ser, siempre pasa eso entre los entendidos de la lengua, ya que no está encabezado por un nombre. ¿Se dan cuenta? Lo que indica, digamos, una simetría terminológica, o sea, lo que no concuerda, debería estar encabezado por un nombre, tal vez otro elemento, pero está encabezado por otra cosita, vamos a ver. Y porque el término se extiende a unidades predicativas compuestas por copulativos. Entonces, generalmente lo que está encabezando ya es un elemento acompañados de adjetivos o sintagmas preposicionales. Ah, aquí está el ejemplo para que se entienda todo lo que dije, como en Laura es de Tarija. Todos dirán, pero profe, este es un complemento circunstancial del lugar. Todos dirán. Pero no, este es un atributo locativo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque aquí hay un verbo copulativo. Ser o estar o parecer, no se olviden. ¿Ya? Entonces, a este predicado nominal lo está encabezando este verbito, ¿no? Por eso está todo subrayado, ¿no es cierto? Este verbo copulativo. Por eso hay la disputa, ¿no? Y también este elemento podemos ver cuando nos habla del el complemento circunstancial del lugar, ¿no? Que no va con estos verbos. No va y se puede quitar, hemos dicho, ¿no ve? Todos los circunstanciales son adjuntos y se pueden quitar. Entonces, si simplemente yo digo, Laura, falta algo, falta algo. Donde Tarija, dice en este caso, no constituye una unidad de carácter nominal o adjetival, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, este es un adjetivo, ¿no? Es un nombre. ¿Cómo lo analizamos? Lo vamos a analizar como un predicado nominal y justamente eso vamos a ver ahora, señores. Todo lo que está en esta diapositiva, vuelvan a releer y releer y releer porque ya entendemos. Mire, poco a poco, así poquito a poquito, parte por parte, ¿ya? Entonces, pasemos a esta, por favor. Entonces, por eso se está explicando el atributo, ¿no? Porque ya hemos dicho el atributo con verbos ser o estar o parecer, por esa razón, ¿no? Porque existe, ya no va a ser simplemente un atributo, va a ser un atributo locativo. ¿Ya? Porque nos va a dar el lugar. Por esa razón se dice locativo. Atributo, que significa, como es, nuevamente repito, función sintáctica. Función sintáctica, obviamente este atributo no va a estar solito, va a estar en un grupo, ¿no? Va a estar en un grupo, ¿ok? Ok, ok, entonces de aquí, por favor, ya sea nominal, dice, ¿no? Ya sea nominal, para no tener que leer todo, porque ya les dije, a mí no me gusta mucho leer, sino explicar y hacer un resumen de lo que dice aquí, en otras palabras, y así cuando tú leas, ah, vas a decir, eso había sido, ¿ya? Entonces, ok, entonces dice aquí, miren el ejemplito que nos da, ¿no? Quien esté dispuesto u racional, dice, es necesario que acudas personalmente. Aquí hay este es, ¿no? Entonces todos dirán, esto debe ser un atributo, vamos a ver por qué no es, porque este es el sujeto. Ok, este es el sujeto. Tendría que estar adelante, pero no hablamos así. No hablamos así. Entonces busca ver el sujeto. Ya te expliqué cómo hay que buscar con la palabra quién o que el qué. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Que acudas personalmente. No puedo decir ella es necesario. No está tácitamente, está aquí. Cuando no está tácitamente significa que está ahí. Creo que les expliqué esto el día lunes también.
¿Ya? Entonces, ¿cómo reconocer el atributo? ¿Cómo hago eso? Ok, en la oración, el secretario es inteligente, nos dice, ¿no? En esta oración donde hay un verbo copulativo. El verbo, obviamente, ser, ya repito, ser, no selecciona dos argumentos, el secretario e inteligente, sino que vincula. ¿No? ¿Se acuerdan que hay valencia doble, monovalente, bivalente, trivalente, polivalente, que necesita sí o sí? Entonces, lo que hace este verbo es tan capo, por eso se llaman copulativos, ¿no? Porque ligan, busquen si quieren en el diccionario qué es copular, une, a eso, eso significa, ¿no? Va a relacionar, ¿no? El secretario, ¿ya? Con inteligente, porque si no sería simplemente secretario, secretario inteligente, ya como que otra forma, otra función, sintagma nominal con su complemento y así, ¿no? Entonces, este verbito nos está ayudando a que estos dos tengan una relación. Eso dice, ¿no? Vincula sintácticamente esas dos expresiones y aporta una información de tiempo. Claro, es en el ahora, ¿no? También el aspecto, ¿no? Ha terminado o no ha terminado la acción, el modo, el número y la persona. Todo eso nos da a conocer, obviamente, este verbito al relacionar estos dos, ¿no? Pueden haber otros ejemplos donde se nos muestre el aspecto más claro, porque el verbo es de estado, ¿no es cierto? ¿No? Con el verbo parecer, por ejemplo, que también es un copulativo. Ujú. Ok, y así, entonces, ¿cómo encuentro el atributo? ¿No? El atributo, ¿no? Bien bonito suena la palabra. ¿Cómo reconocerlo? Tengo tres. Siempre vean este cajoncito que nos va a ayudar. Aparecen oraciones, obviamente, con verbos copulativos. Ahí están los más conocidos. Ojo. Puede sustituirse por el pronombre a tono neutro lo. También pueden hacer eso. Pronominalizar, eso significa, ¿no? Sustituir por el pronombre, volverlo pronombre a tono neutro lo. Es el lo, es un pronombre, ¿no? Es un pronombre. Independientemente de su género y de su número. No importa si es femenino, masculino, igual háganlo, ¿no? En este caso, son pequeños o pequeñas. Lo son. Miren, no interesa si es todo lo que está en corchete, estamos obviamente pronominalizando, ¿no? No interesa si es plural, singular, femenino, masculino, igual nomás métanle lo. Así se van a dar cuenta que desde dónde a dónde es el atributo, ¿ok? Cuando el atributo posee rasgos morfológicos, nos dice, concuerda en género y en número con el sujeto de la oración. Miren en este caso, ¿no? Cuando el atributo posee rasgos morfológicos, también tiene una morfología, va a cambiar en género y en número. Ana es profesora, es. ¿Se dan cuenta? Ana es profesora de tenis. Entonces no puedo poner es profesor de tenis porque Ana es femenino, ¿no es cierto? Los muchachos están muy contentos. No puedo decir los muchachos están muy contentas. No puedo hacer eso. Entonces también tiene rasgos morfológicos. Se pueden dar cuenta, ¿no? Esto con contentos, ¿con quién concuerda? Busquemos. Ah, obviamente entonces está aquí el verbo copulativo, entonces obviamente este es un atributo. Y así, ¿no es cierto? Y así. Dice, no concuerdan necesariamente los atributos nominales de naturaleza evaluativa, o sea que vamos a evaluar, le vamos a dar una evaluación, ¿no? Vamos a dar un criterio de bueno o malo. Eso es evaluar, no regular. Miren, la propuesta era un disparate. En este caso no puedo, si se dan cuenta, no puedo hacer este rasgo morfológico. Por eso es triangulito. No en todo sucede así. También hay excepciones. Este hombre es una calamidad. ¿Por qué no he dicho es un calamidad? No puedo, porque aquí lo que más me interesa no es este nombre. Y obviamente el modificador va a tener que estar obviamente en concordancia con esto. Igual con esto, ¿no? Y se entiende claramente, la propuesta era un disparate. No puedo decir la propuesta era una disparate, no existe eso. Entonces también nos pone el triangulito para explicarnos que eso sucede. Aplicación, señores. La película, sujeto, verbo, copulativo, muy divertida. En este caso, no existe un rasgo morfológico, porque película es femenino y en este caso sí puedo hacer esto. Sí puedo poner en concordancia al atributo. ¿Capisci?
Y aquí nos dice, ¿no? Nos explica estos tres, los mismos tres que hemos visto aquí, los mismos tres están aquí. El núcleo de la oración copulativa es el verbo ser. Ya, el segmento muy divertido puede ser sustituido por lo. La película lo es. Cuando sustituyan, siempre va a ir delante, o como en este caso, miren cómo ha ido por delante la pronominalización. ¿Ven? Lo es, lo son. No va, es lo, son lo, no va así, ¿no? Siempre va delante. Así se realiza la pronominalización, convertir en pronombre a un complemento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tercero dice, el atributo muy divertida concuerda en género y número. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ha pasado, está aquí los tres y bueno, se está demostrando. Juan está bien, también es un atributo. Puedo decir Juan lo está, ¿no es cierto? Entonces, bien no necesita ningún rasgo morfológico, no puede, viene, bien, no puedo hacer eso, bien es bien nomás, porque eso, acuérdense que en un principio no es un sintagma adverbial, no puede transformarse, ¿ya? Entonces, Ana quedó contenta, en este caso, este atributo, miren cómo es este verbo semicopulativo, ¿no? Porque existe eso, ¿no? ¿Cómo voy a dar cuenta? Porque hay una relación entre contenta y Ana. No son muchos los semicopulativos, pero me voy a dar cuenta por qué porque va a relacionar a Ana y va a relacionar a contenta, ¿ya? Eso por favor que se entienda muy bien. Tiene que ir directamente, ¿no? Con Ana, es que porque obviamente está en A, contenta, Ana. ¿Se dan cuenta? Y relaciona a la vez Ana y contenta. Eso hace el atributo, ¿no? Y nos menciona y nos explica, eso pasa, señores. Sigamos. Sigamos. Ay, no, creo que me he pasado. Ya, está bien. Las estructuras, dice, suelen desempeñar la función de atributo o cuáles son las estructuras que suelen ser un atributo. Todas estas funciones. Miren, sintagma adjetival conocemos, preposicionales conocemos, adverbiales, subordinadas, obviamente de infinitivo. Cuando yo ya digo subordinadas, inmediatamente tengo que entender que dependen de una principal. Y miren, está en este caso en infinitivo. ¿Se acuerdan? Es un verboide también mentir, ¿ya? Sintagma nominal indefinido, ¿no? Sintagma nominal. Aquí tal vez valga la explicación, tal vez lo explicaré un poquito más, pese que el tiempito apremia. Indefinido se refiere que no se sabe, ¿no? Es impreciso. Aquí dice profesora de colegio, pero exactamente, de que hay una imprecisión. Incluso muchas veces es más impreciso todavía cuando se menciona, mi madre es una profesora de colegio. Entonces es como que, ¿cuál? Hay una imprecisión. Y todo lo que está subrayado, ¿no? Obviamente tiene su núcleo, un sintagma nominal, ¿no es cierto? Y luego ya otro complemento, etcétera, que hemos visto, sintagma preposicional. Pero la idea es que toda esta expresión es imprecisa. Ya, eso hay que conocer muy bien, sintagma nominal indefinido, no es preciso. Si yo dijera es profesora de inglés de colegio, ¿no? Entonces, ahí como que es más preciso, ¿no? Esas informaciones, ¿no? Precisas e imprecisas. Por eso a veces se dice sintagmas nominales indefinidos. Espero que se haya entendido, ¿ya? Oraciones de relativo, ya sabemos relativo, ¿a qué se refiere? Que tiene una relación con el antecedente. En otras palabras, tiene una relación con lo que anteriormente se ha dicho. Solito no tienes razón de ser, ¿no? Luis fue quien lo dijo. Si yo digo quien lo dijo, no tiene sentido, por eso son de relativo. Hay una estrecha relación con su antecedente, en este caso va a ser obviamente el sujeto, ¿no? El sujeto, cuando ya hablamos de sintaxis, hablamos de oración, ¿ya? Por eso no estoy diciendo con el sustantivo, no, estoy diciendo el sujeto, porque él es el que sufre ese proceso, esa acción, también ese estado, ¿se acuerdan el verbito que es? Bien, y sigamos, por favor, explicando, sigamos un poquito más. Triangulito nuevamente, triangulito, dice, no se consideran, en cambio, dice, atributos las oraciones subordinadas sustantivas de verbo conjugado, del verbo conjugado, así tendría que ser, ¿no? En el siguiente ejemplo, el segmento subordinado subrayado es el sujeto. Como les mencioné y lo estamos nuevamente recalcando, miren, el problema es que escasea el agua. Entonces, yo no puedo colocar aquí el problema, sujeto, esto verbo, esto atributo. No puedo hacer eso. Primero tengo que analizar. Es
es ¿quién es el problema? ¿No? Ahí está la pregunta, que también me va a ayudar a encontrar el sujeto. Entonces, lo que hago cuando analizo es primero encontrar el verbo. Encuentro el verbo conjugado, el núcleo del predicado, del sintagma verbal, e inmediatamente, ¿qué hago luego? Busco el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Entonces, a ver, el sujeto. ¿Quién es el problema? Porque eso está diciendo, ¿no? El problema es que escasee el agua. ¿Quién es el problema? Que escasee el agua es el problema. Ah, entonces, como nosotros nos gusta hablar primero una cosa y luego otra, mire, el atributo es el problema. Claro, que escasea agua es el problema. Nadie va a hablar así porque suena incluso raro. Generalmente nos hemos acostumbrado a ver en primer lugar al sujeto, pero el sujeto, ya les dije, se puede mover, puede ir al final, al medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, esta subordinada, ¿no? Este segmento subordinado va a ser el sujeto. Y no hay aquí, pues, atributo como tal, sino esto se va a ir adelante y este problema recién va a ser el atributo, así lo voy a reconocer. Entonces muchos dirán, no, que escasea el problema es el atributo a ciegas. No, analiza, analiza, ¿no? Para eso te sirve el lenguaje, para que tú analices y te preguntes, ¿qué pasa? No, no estoy segura de que eso sea el atributo. Entonces, ok, es una copulativa inversa, ¿no? Pa, se ha movido, pa, se ha movido. Eso pasa en el lenguaje, no, no, no se sientan mal, no. Nosotros hablamos así, eso es lo que pasa, ¿ya? Oraciones copulativas, dice, entendiendo que el atributo aparece en oraciones copulativos, ¿no? Estamos diciendo con verbos copulativos en la que se predica de un sujeto a través de un verbo copulativo, hemos dicho, ¿no? Entendiendo eso, ¿no? Encontramos atributo gracias a los verbos copulativos o semicopulativos, que muy pocos hay, pero hay, ¿ya? Juan está de vacaciones, miren. Pareces cansada, pareces el verbo parecer, no se olviden, y etcétera también nos da, ¿no? Nos da, etcétera. Es necesario mencionar, para lo cual, ¿no? Que existen o que este tipo de oraciones copulativas también se pueden clasificar. Todo es se puede clasificar en lenguaje, chicos, ¿no? Entonces, gracias a lo que ya hemos visto anteriormente, existe, ¿no? La clasificación de los atributos, obviamente que es gracias a nuestros verbos copulativos. Las caracterizadoras. Entiéndase esta palabra, característica, de ahí viene, ¿no? De su lexema, caracterizar. Entonces, ¿qué es caracterizar? ¿No? Es darle cierta cualidad, ¿no? A algo. Eso podemos hacer, ¿por qué no? Caracterizando. Eso hay que entender, ¿no? Y entonces dice, expresa características del referente. ¿Quién es el referente en este caso? Va a ser nuestro sujeto, ese qué o ese algo de quien se habla en la oración. Miren, su tez es blanca, ¿no? ¿Qué tal si yo también hablo a la inversa? A ver, hagamos ese ejercicio. Es blanca su tez. También se entiende, ¿no? También se entiende. Entonces, por eso es importante reconocer el sujeto, saberlo analizar y determinar cuál es y cuál es el atributo. No vaya a ir una confusión, ¿no es cierto? Por más que yo hable inversamente. ¿Ok? Y aquí nos da otros ejemplos también, ¿no? Que son características de los sujetos. ¿No? Por eso se dice uno caracterizadoras. El atributo, dice en estas oraciones, admite la sustitución de los pronombres. Claro, mire, eso más te va a ayudar. Son caracterizadoras porque nos ayuda este pronombre. Lo y qué. Mire, su test lo es. ¿Qué fue Juan? ¿No? ¿Qué fue Juan? Otra pregunta. Y el término tradicional de este tipo oracional es una oración atributiva. Obviamente la respuesta nos va a ayudar, ¿no? Lo y el qué. Ujú. Eso nos ayuda, chicos, a entender un poquito más esto de el atributo, ¿ya? Yo me voy más por el lo, ¿ya? Porque puedo entender mejor con este pronombre neutro que va siempre delante del verbo conjugado. Para entender, ¿no? Para entender. Si no, no voy a entender. Identificativas. Entiéndase esto, ¿no? Identificativas, lexema, identificar un verboide. Entonces voy entendiendo poco a poco las palabras. Ahora va a ser así, ustedes tanto leer, tanto ver, van a ir identificando las palabras y hasta por el contexto nomás van a entender sin necesidad de estar buscando en el diccionario.
Se va a entender por el contexto. Cada vez voy analizando más. Entonces, identificativas, ¿no? Establecen una relación de identidad, de identificación, ¿ya? Entre dos expresiones referenciales unidas por el verbo copulativo. Miren aquí, el autor del manuscrito es Borges, o Borges, si quieren decirlo, ¿ya? El culpable eres tú, ¿no? Miren la relación, por eso está subrayado, ¿no? Se está identificando, ¿no? O sea, está identificando quién es el culpable, tú, ¿me entienden? ¿Ya? Su principal problema es la financiación de identificativas. Ya no es caracterizadora, sino es identificativas. Bueno, vamos a explicar. El primer caso, espero no pasarme. Uf, ya, en el primer caso, dice Borg, no designa propiamente un cierto atributo del autor del manuscrito, ¿no? En la oración, el autor del manuscrito es Borges. Podemos voltearlo tal vez, ¿no? ¿No? De alguna manera es identificativa. Este tipo de oraciones, dice, pueden presentar un orden recto. El sujeto ante la cópula, ¿no? Esto dice, Berta, ay, no sé quién ha rayado ya, cuidado, ya, Berta es la hermana de Lucía. Pero también el orden inverso nos dice con el atributo delante. Puede ser que tú coloques el atributo delante y también va a tener sentido, dice, ¿no? Entonces, ¿no? Obviamente, nos dice, la copulativa inversa puedes utilizar. Al si Berta es la hermana de Lucía, la hermana de Lucía es Berta, ¿no? Se puede usar. Estos constituyentes pueden ser sustituidos por los pronombres quién, cuál y ese. ¿Quién es el autor del manuscrito? Su principal problema es ese. Así, así chicos, para poder sustituir y que se entienda. ¿Quién es el autor del manuscrito? Borges. ¿Ya? Puede ser así. Para encontrar esto de las identificativas nos va a ayudar ese quién, ese cuál y también ese, ¿no? Ese, ¿ok? Este ejemplito lo hemos dado al principio, ¿se acuerdan? Este ejemplito. Entonces, espero tengan, ¿no? Un poquito de, como dicen, memoria fotográfica, ¿no? Hay gente que recuerda todo lo que ve, tal vez seamos así, algunos son así, y hay gente que, bueno, recuerda todo lo que escucha. Por eso les pregunto, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Por esa razón, ¿ya? Atributo locativo. A ver, vean también esto del atributo locativo. Ahora sí nos va a explicar. Locativo, locación, es un lugar, nos habla de un lugar. Se combinan con el auxiliar, dice obviamente el ser, cuando el sujeto denota acciones o sucesos, ¿no? ¿Dónde es el concierto? La reunión no es aquí. ¿Se dan cuenta? Locativo, locativo, locativo. Y seguimos con el verbo copulativo porque seguimos hablando del atributo locativo. Y no hay que confundir, dice, ¿no? Pero en los demás casos, dice el ponente de la conferencia, está en el auditorio, complemento circunstancial en este caso, ¿ya? Complemento circunstancial. A veces dice en la lengua conversacional, ¿no? Se usa el verbo ser con atributos, sí, con atributos locativos. Cuando se identifica un lugar, por eso hay de dos tipos, ¿no? Si se va a identificar o realmente se da a caracterizar. Hay esos tipos de atributo, entonces no nos olvidemos. Así hablemos del atributo locativo, ¿ya? Ok, entonces miren aquí, dice, se usa como, ok, como atributos locativos cuando se identifica un lugar, ¿no? No es muy lejos, es aquí mismo. La cocina es por allí. ¿Se dan cuenta? Identificativos. Entonces nos ayuda a entender dónde está. Y obviamente nos va a hablar de un lugar, por eso locativos, locación, ¿no? Por eso en términos bien bonitos, bien topográficos diríamos, esta es la locación, ¿no? En lugar de decir, este es el lugar. ¿Se dan cuenta? Es bien bonito hablar sobre esto. Otros atributos dicen, expresa también locación temporal. Ya tiempo, como en ya, ese ya, ¿no? Es que es el ahora, ¿no? Ya es viernes, ese ya que significa que está hablando de ahora, ¿no? La función, ok, es a las 6, ¿ven? El tiempo también nos da, en este caso está hablando, ¿no? También se construyen con el ser diversas expresiones atributivas introducidas por una preposición elegida por el sujeto, como en los siguientes casos.
Puede pasar esto, el paseo fue por la playa. Yo elijo ese por. Puedo decir el paseo fue en la playa, pero yo digo por la playa. Es por eso dice elegida por el sujeto. Ok, ¿no? El paseo, ok. El viaje será desde Caranavi hasta Rurrenabaque, ¿no? ¿Ven cómo yo hago? Y también, ¿no? Un atributo locativo. ¿No? Entonces hay que entender para no confundir, funciona con estos verbitos, ¿ya? Y ya mientras lo demás, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Complemento circunstancial, ¿no? ¿No es cierto? Del lugar, no hay que confundir con eso. Tampoco podemos confundir el atributo locativo con el complemento de locación argumental. Entiéndase. ¿Se acuerdan del complemento, ¿no? Un complemento de locación argumental, ¿no? O también complemento locativo argumental. ¿Se acuerdan eso? Entonces no pueden confundir con esos, ¿ya? El atributo, ok, ya hemos indicado cómo encuentro el atributo, perdón, lo voy a pronominalizar, me va a ayudar, tiene características morfológicas y en algunas veces pues no tiene la característica morfológica, pero sí relaciona el sujeto con el atributo. Eso hace, ¿no es cierto?, estos verbos copulativos. Ok, no sé, voy a fijarme, chicos, no sé en qué estoy. Creo que hasta aquí hemos llegado, ¿ya? Hasta ahí hemos llegado, chicos. A ver. Estoy emocionándome. Entonces, criterio sintáctico, yo creo que esto lo vamos a llevar el día viernes, ¿listo? A ver, espérenme. Sí, chicos, el criterio sintáctico voy a introducir un poquito nada más hasta la trecación, ¿ya? Clasificación de quién, profe. ¿De quién estamos hablando? De la oración. Desde el punto de vista sintáctico ahora, sintácticamente, ¿cómo se clasifica la oración? Oración bimembre y oración unimembre. Vamos a definir ambas, ¿ya? Y la otra diapositiva más, espero que nos salga 2 minutitos más hasta ahí 55, por favor. El criterio sintáctico, ¿ya? Según la estructura. ¿Qué se refiere a la estructura? ¿Qué forma va a tener? Pero ya la oración, no la palabra, sino la oración. Puede ser bimembre, dice. Bi, dos. Membre, elementos, dos elementos. ¿Ya? Dos elementos. En este caso, miren, tengo un elemento, ¿ya? Que es el sujeto. ¿Ya? Esas niñas. Y también tengo otro elemento, el predicado. Entonces, uno y dos. Esta oración es bimembre desde el punto de vista sintáctico y según su estructura. Desde ese punto estoy analizando, ¿no? No desde las partes de la oración, no. Estoy analizando desde un criterio sintáctico según la estructura, la forma que tiene, va a ir formada de dos miembros. Por eso dice oración bimembre, ¿ya? Aquí nuevamente nos da este ejemplo. Trabajamos hasta la noche. Sí, obviamente tiene un sujeto implícito o tácito, pero tiene, está ahí, ¿no? Se sobreentiende y también va a ser una oración bimembre porque de igual manera tiene dos miembros, sujeto implícito y predicado. Entonces a eso se le denomina bimembre. La oración unimembre, ahora vamos a ver. Uni, como lo entienden, como uno. Tiene un solo miembro, uno nada más. Entonces existe estas oraciones que tienen núcleo verbal o sin núcleo verbal. Entonces, profe, todo lo que decimos, todo, ¿es una oración? Sí. Sí, chicos, solo que se sobreentiende por el contexto, ¿no? Los argumentos, los complementos, etcétera. Miren esta oración unimembre, ¿ya? Obviamente mucho dependerá, ¿no? De la entonación, cómo tú lo dices, el nivel pragmático, etcétera. Tiene independencia sintáctica, obviamente, porque no va a depender de otros, tienen su núcleo, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿tiene sentido completo? Sí. ¿Tiene entonación propia? Sí. ¿Y termina en punto? Sí. Miren, hay oraciones unimembres sin núcleo. ¡Auxilio! ¿Qué está encerrado ahí? Está encerrado, ayúdenme, por favor, o ayúdenme. Me estoy quemando, pero ayúdenme. ¿No? Está ahí, ¿no? Está ahí. No tiene núcleo verbal, pero es una oración. ¿Se acuerdan de las interjecciones?
Son oraciones las interjecciones, ¿no? Hay de tres tipos, ¿no? Las interjecciones, las locutivas, interjecciones propias, impropias. Entonces, ya entiendo esto. Felicidades. ¿Qué significa? ¿Qué está encerrado en esas felicidades? Te deseo lo mejor, o para algunos entienden, has logrado tu propósito. ¿Se dan cuenta? Es como si estuviese una oración encerrada ahí. Silencio, por favor. Entonces, ¿qué dice esto? Cállense. Solo que no tiene un núcleo verbal. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Vuelve a repetir, por favor. ¿Cómo dices? Ahí esas oraciones están encerradas aquí en estas interjecciones que también, según el criterio sintáctico, son conocidas como oraciones unimembres según la estructura de la oración, no de la palabra, de la oración. Y con núcleo verbal. Con núcleo verbal, pero solamente es uno. ¿Cuáles van a estar? Por obvias razones va a estar todo lo climático, estos verbos impersonales. Miren, está granizando, perífrasis verbal, igual, hace, hace frío, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es también climatológico, ¿no? Porque ahí está el frío, ¿no? Entonces eso ya lo hace climatológico. Era de noche, miren, hace años hay dos panes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tiene núcleo verbal, pero no necesita de más cosas. Ya hemos dicho, estos, lo que ven aquí, son modificadores. Son modificadores adjuntos, ¿no? Que podemos quitar y bueno, la oración va a tener aún sentido, ¿ya? Climático, climático. Ok, eso chicos. Oración simple, entonces, oración simple ya es otra clasificación que la vamos a ver el día viernes, no se falten por favor. Desde el punto de vista ya, ¿no? Estructural estamos viendo esto, ¿no? La cantidad de verbos. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la cantidad de verbos. Esto es según la estructura unimembre, bimembre. Según la cantidad de verbos, según la cantidad. Ahora vamos a contar los verbos. Aquí hemos visto la estructura. Elemento uno, elemento 2. Aquí vamos a ver cuántos verbos tiene. Entonces vamos a iniciar con esta oración simple. ¿Cuántos verbos tiene? Solo uno. ¿Ya? Esta oración solo tiene un verbo, solo tiene un verbo, un verbo, un verbo y un verbo. Un verbo conjugado. ¿Ya? Eso, chicos, entonces, para no alargarme más, muchísimas gracias por su atención. ¿Ya? Sabemos que la atención y el tiempo es algo que jamás vuelve. Nos vemos el día viernes, por favor, y abrazos a todos. ¿Ya? Voy a dar paso a la otra docente que ya me estoy pasando un poquitín. ¿Ya?